¿Cuál ha sido el mayor aprendizaje que te ha dado el básquetbol en tu vida? Que la vida no es justa, el mayor aprendizaje de la vida no es justa para nadie, que por, por más que uno entrene, ¿cierto? Por más que uno se cuide la alimentación, por más que uno le ponga todo lo que esté a tu alcance, eh, no te premia, eso no te da un valor agregado para que tú digas, ah, sí, si yo hago todo esto voy a llegar al alto nivel. No, pues no todos llegan al alto nivel, pues. Pero el proceso igual es bonito, po. Si bien, claro, yo cuento que cuesta todo eso, porque hay que aterrizar también a todas las personas que pueden ver esto, po. Hay papás que lo pueden ver, hay jóvenes que lo pueden llegar a ver, hay niños, y que obviamente el deporte es lo más bonito que el mundo le puede pasar a uno, pero también tiene su lado B, po. Y uno tiene que estar preparado para el lado B, po. ¿Cachai? Porque claro, en su cabeza de niño dice, sí, quiero ser jugador de básquetbol, quiero ser jugador de fútbol, o quiero ser médico, quiero ser ingeniero. Ya, pero ¿qué tengo que hacer para llegar a eso? ¿Cachai? Saltar tantas barreras, entrenar, estudiar, no sé. Y uno no sabe qué te depara la vida tampoco. Y menos cuando tú ni siquiera controlas el llegar al alto rendimiento, porque de repente al alto rendimiento llegas porque estás en tal equipo, eres más visible. Pero de repente eres bueno y estás en otro equipo y no eres tan visible, po. Y ahí ya no va a llegar, po. Muy bien, un nuevo capítulo con Vladimir Veloso. Muchísimas gracias por estar acá. No, gracias a ti por la invitación. Basquetbolista, profesor de educación física, así que vamos a tener un personaje con quien conversar, no solamente de deporte como tal, como deportista, sino que también conocer un poco como profe de educación física. Ahora, Vladimir, aparte de agradecer el hecho de que hayas venido acá, tú eres de una comuna cercana a Cañete, pero eres lotino, Sí. ¿ya? Eh, Hace unos par de meses venías bajando del avión desde Suiza, me comentabas que estabas participando y representando, en este caso, a Chile en el Mundial de De Maxi Maxi Vázquez. Basketball. Sí. Acá vemos la medalla, donde obtuvieron el segundo lugar a nivel mundial. Antes de entrar a conocer un poco de tu historia, tanto como deportista y también como profesor, me gustaría que nos contara un poco de esta experiencia en Suiza. ¿Qué fue este tema del Mundial de Maxi Basketball? ¿Qué es el Maxi Basketball? ¿Cómo viviste el Mundial allá? ¿Qué experiencias, qué anécdotas te quedaron para que nos puedas contar un poco de todo esto? Bueno, la verdad que el Maxi Basketball es el campeonato de básquetbol desde en hombre parte en 35 y va de 5 en 5 hasta los más 85. Y en damas parten los más 30. Ya, la verdad que yo cuando era más chico nunca había escuchado el Maxi Basket que se jugaba. Solamente veía gente muy mayor, pues, cuando ella decía, no, yo soy un senior, yo veía gente de 60 años, y decía, ¿qué hace 60 años voy a andar jugando básquet? ¿De dónde? No me va a dar el cuerpo, nada. Y con respecto al mundial, la verdad que fue algo totalmente, a ver, hermoso, fue algo totalmente increíble, la verdad. Fueron meses de preparación, ya no, nosotros, del momento que subimos, empezamos a entrenar, cada uno en su casa, ya hacer todo el trabajo de pesa, trabajo físico, lo hacíamos cada uno por su cuenta y tuvimos concentraciones en Santiago y en Concepción. Ya nosotros teníamos algunos jugadores que eran de Valdivia, otro de Santiago y uno de Talca. Y los demás éramos de acá de Concepción. Y estar en Suiza, la verdad, en Europa, es otra cosa, pues totalmente diferente a cómo funcionamos nosotros acá en Chile. Desde cuando uno llega al tren, la ciudad es muy bonita, la verdad que estuvimos en Lugano nosotros, y la ciudad Lugano es un lago como el lago Laralgue, pero la ciudad está toda construida alrededor del lago. Y tú lo que más ves, lanchas, barcos, turismo, edificios, todo turista, todo turista. Y el mundial en sí es una competencia súper alta. O sea, la verdad que nos preparamos mucho, nosotros sabíamos que teníamos buen equipo. Eh, no sé si pensamos en llegar a una final, yo creo que sí queríamos y yo creo que estaba como en la esencia y así como mentalizado en que podríamos llegar al cuadrangular final, sí.
pero estar en la final, yo creo que no estábamos tan convencidos nosotros mismos. De que teníamos muy buen equipo, sí, teníamos muy buen equipo. Porque teníamos jugadores de renombre como Cristian Díaz, que fue capitán de la Católica, jugó en la selección chilena igual, muchos años. Teníamos a Mauricio Koning, que es de Valdivia, jugó toda su vida en Valdivia, en la generación de Brugman, de todos estos jugadores. A Lopi, que jugó en el Alemán toda su vida, al profesor Rodolfo Cáceres, como entrenador para nosotros una eminencia. Teníamos su hermano como ayudante. Teníamos otros jugadores que están jugando liga ahora, todavía, Sacha Frin, que está jugando en Boston. Panchito Garrido también, que jugó en Chillán la Liga 2 y jugó por Omega ahora último. ¿Quién más se me queda ahí? Pablo Toledo, que es de Talca, que toda su vida ha representado a la Universidad Católica y toda su vida en Talca, Linares, ahí jugado, también un jugadorazo. ¿Y quién más teníamos ahí? Bueno, tenemos a otros jóvenes, a Diego Castillo, que él es de Angol, de aquí cerquita igual, jugó también Liga por Sportiva, por Temuco, así que, y ahí veníamos otros más, que Rodrigo Pavel de Santiago, Mantelli de Santiago, Jorge Odé también jugó por esa selección en los Juegos de Sur, jugó en Católica igual, así que también era un tremendo jugador. Guillermo La Rosa, que él hizo sus inferiores en el sur y llegó a vieja escuela de nosotros. Y eso fueron, bueno, Pablo García también jugó en la Católica, éramos alrededor de 16 jugadores, 15 jugadores. Y todos obviamente representando a Chile en la categoría Más más 35, 35, más entre los 35. 35 y los Y los, 40, y los 39 años. 39, Sí, 39 esa es la verdad. Pero la verdad que mis compañeros de equipo todos tienen más de 40. Pues, los más chicos, los más chicos era Francisco Garrido, Mauricio Conin, Diego, Guillermo y yo, que somos los menores de 40. Pues yo tengo 39, los otros chicos tienen 38, 37. Cuéntame un poco cómo se vivió el mundial. Normalmente, supongo que se da igual en los otros países. Imagino que en aquel mundial también jugaron exjugadores profesionales a nivel internacional. O sea, no Sí, es solamente una selección porque sí. Imagino no, que en otros países jugaron aquellos que en alguna vez, ¿por qué no pisaron la NBA? sí, habían, no me acuerdo de qué país en este momento, pero creo que había uno de Alemania que había estado en el draft de la NBA, y había otro, no me acuerdo de qué país, que lo vimos en la inauguración, que había sido un ex NBA, sí. Entonces, la verdad que sí, pues el nivel era muy alto. Si tú piensas, aquí tenemos países como Argentina, ya que la generación dorada, eh, tienen jugadores, tienen millones de jugadores en cualquier categoría. Brasil también, que es una potencia, o toda su vida ha sido una potencia, que han tenido jugadores NBA. Entonces, la verdad que jugar contra esos equipos, nosotros en el grupo nos tocó Gran Bretaña, no, nos tocó Brasil, Brasil A, Brasil C y nos tocó Angola, ¿ya? Y después en semifinal nos tocó con Gran Bretaña, que eran muy buenos el nivel. Los brasileños eran todos grandes. Y uno la verdad que no está acostumbrado, yo por lo menos, tú me das cuenta, yo no soy alto, po, ya la verdad, pero nunca me había sentido chico en toda mi vida, jugando aquí en Chile, jugando los diferentes campeonatos, y yo le contaba a mi mamá, a mis compañeros, nunca me había sentido chico, jamás me sentí chico, porque de cabeza siempre he sido como más grande, pero ya realmente era el más chico, o sea, era muy bajo comparado con los demás, eran todos muy altos, muy altos. Me mencionaste que si bien probablemente cada equipo que va a una competencia tan importante como el mundial tiene en algún momento el sueño de por qué no ser campeón, pero ¿cómo vivieron el proceso? ¿Pasaron fase de grupos? ¿Cómo fueron viviendo el hecho de poco a poco ir acercándose a esa posible final mundial? ¿Cuál fue el partido previo a lo que es la final más complejo? ¿Cómo lo vivieron? ¿Qué anécdota nos puedes contar respecto a ello? ¿Cuáles fueron los momentos más tensos Mira, dentro de ese campeonato? mira, como equipo, el primer partido siempre es más complicado. Partir siempre es muy complejo. Y nos tocó contra Angola. Y nadie conocía a Angola, la verdad, po. Pero mientras nos íbamos acercando al gimnasio, nos decían, oh, ustedes son chilenos, sí, ¿con quién tocó contra Angola? Y todos decían, oh, decían, no, Angola. Y nosotros, ¿qué onda? ¿Serán qué? ¿Serán demasiado buenos? Te juro que mientras caminábamos al llegar al gimnasio, decían, ¿contra quién les toca? Angola, oh, decían. Y todo el mundo decía lo mismo. Y nos pasó, bueno, ahí hay una anécdota que acá para el recuerdo, que no se presentaron, pues.
Angola no se presentó. Nadie sabe por qué. ¿Cachai? Nadie nos avisó nada. Nosotros llegamos al gimnasio, nos vestimos. Imagínate haber viajado tantos kilómetros. En la noche anterior nos juntamos a cenar. Venía el partido, todos mentalizados y todos concentradísimos. Y estábamos en el camarín ahí con la musiquita y típico. Y de repente entramos a la cancha y empezamos a calentar. Y no llegamos, pues. Y todo, oye, pero ¿qué onda? ¿Qué pasa? No, no llegan, no llegan. De repente, el árbitro dice, no, hay que esperar porque dicen que vienen en camino. Ya, nosotros seguimos calentando, ya llevamos como una hora calentando en un gimnasio que, sin mentirte, yo creo que habían 42 grados de calor adentro y no llegaron. Eso fue lo primero. La primera talla que nos pasó así al principio, que tú vayas a un mundial para jugarlo, ¿cachai? Y no jugaste, pues. Entonces nos miramos las caras y el profesor dice, ya, vamos a entrenar entonces. Y entrenamos, te juro, nos sacamos, pero la cresta. Y el partido final del entrenamiento, yo creo que estuvo más bueno que todos los partidos que hemos jugado alguna vez, porque se hicieron dos equipos muy parejos y nos dimos, te juro, de una manera, eh, más que por querer ganarle a tus compañeros. Yo creo que instintivamente todos nos queríamos sacar el viaje, nos queríamos sacar esa gana de jugar. Estuvo muy buena, la verdad. El profesor principal se llevó un equipo y el profesor Jaime, que era ayudante, se llevó otro equipo. Entonces, entre los dos son hermanos, nos tirábamos talla. Entonces, esa fue como una anécdota que va a quedar, yo creo que siempre el recuerdo que el primer partido no lo jugamos. Fome, ¿cachai? Nosotros íbamos preparados para jugar. El segundo partido fue contra Brasil A. Y ese partido era durísimo. Nosotros sabíamos que si ganábamos ese partido nos daba chance de ya estar dentro de los cuatro mejores. Porque el sistema que tiene la federación es que solamente los primeros de cada grupo llegan al cuadrangular final. Si ya perdiste un partido, te vas al lugar del quinto al octavo. Si perdiste dos partidos, te vas del noveno al duodécimo, ¿cachai? Entonces, no podéis perder ningún partido si queréis llegar a la instancia final, pues. Y contra Brasil A estuvo parejo todo el momento. Eran muy grandes, eran muy físicos. Ya, pero nosotros también teníamos jugadores experimentados que nos dieron un aire. Al final, no, yo no me acuerdo por cuánto lo ganamos, pero sí lo ganamos. Entonces ahí ya quedé más tranquilo. Después nos tocaba contra Brasil C, que no debería ser ningún problema. Y cuando ya eh, nos dimos cuenta que podíamos llegar a instancias finales, fue cuando nos avisan que estamos en cuarto de final, ¿cachai? Y nos toca contra Gran Bretaña. Y Gran Bretaña había ganado primero grupo, ¿cachai? Tenía un tremendo plantel. Eran 14 15 jugadores, pero ellos tenían el entrenador principal, ayudante, un kinesiólogo, otro cabro que andaba con otras cosas. Tenían un equipo de multimedia que lo anduvo grabando en todo el campeonato. Te juro, una cosa impresionante, un staff. Pero todo andaba con las mismas zapatillas, la misma mochila. Se notaba que ellos venían muy preparados. Y tenían un base que yo creo que no era más alto que yo, pero tenía un salto en retención que fácilmente, de hecho hay un video y todos se ríen porque me tocó entrar y me tocó marcarlo. Y yo lo había visto que el que salto en retención de él era muy alto, era muy abismante así. Y yo traté de defenderlo, no hacerle foul, y te juro que yo creo que sus rodillas estaban aquí. A ese nivel era, y imagínate un cabro que de mi porte, que salte para lanzar y que sus rodillas me lleguen aquí, de verdad que era impresionante. Y ese partido también lo ganaba. Y cuando ganamos ese, nos dimos cuenta que ya estábamos en la final, ¿cachai? Y la verdad que ahí recién dijimos, sí, podemos salir campeones. ¿Contra quién fue la final? Contra Estonia. De hecho, nos regalaron a todos pulseritas y nos regalaron una botellita así de un trago típico de ellos. Ya. Yo la tenía guardada esta, pero ya después me la puse para saber que nos ganaron, porque no la perdimos nosotros. Esa es la verdad. Porque tú puedes perder un partido. Claro. Y es diferente a que tú pierdas un partido A que te ganen el... a que te ganen el partido. ¿Cachai? Acá nosotros no perdimos partido. Ellos nos ganaron el partido. Ya la verdad que perdimos por 2 puntos. Ojo. Entonces, imagínate cómo de duro estuvo el partido. La verdad que el básquetbol europeo tiene una cosa que todos hacen de todo. Es muy estructurado, no se salen del esquema, no alegan con los árbitros. En cambio acá nosotros estamos acostumbrados a todo lo contrario, po. De repente uno se sale del esquema, se le arranca la moto, pelea con los árbitros. Y la verdad que el arbitraje europeo es muy fino, po.
Acá a ti te dejan pasar de repente algún golpecito, allá te lo cobraban, entonces, eh, pero fue muy bonito, la verdad. Y la final, como digo, perdimos por 2 puntos. Si tú me preguntáis, Estonia, el justo ganador, yo digo, va, sí, pues, Estonia. ¿Estonia, dice usted? Sí, pues, el justo ganador, porque nos ganaron muy bien, muy bien, muy bien. Tenían un jugador que está jugando en la liga, la primera división, tenían otro que jugadores, y eran todos muy parejitos de estatura, yo creo que unos 80, unos 90 para arriba, eran muy, muy parejos, pero muy bonitos, muy bonitos. Perdieron la final o, como dices tú, en realidad les ganaron esa final, obtuvieron el segundo lugar a nivel mundial, un resultado muy importante para la carrera de cualquier persona. Quiero. Imagino el orgullo también que habrán sentido al hecho de obtener ese campeonato. Y lo mencionaste recién, nos ganaron, nosotros no perdimos como tal. Y parte de la historia que me contaste tuya, y parte de la historia normalmente de un deportista, es que muchas veces, o desde lo que se ve desde afuera, suele perder muchas más que las que gana. Así es. Y tu historia, lo que me has contado, para cualquier otra persona podría decir, oye, es que este era un fracasado. Cuéntame un poco, ya entrando de lleno a este proceso de ser basquetbolista, ¿cómo inicia el camino en el básquetbol? ¿Cómo llegas a jugar básquetbol? ¿Jugabas algún otro deporte antes? ¿Cómo llegas al básquetbol y cuál fue ese camino para llegar a jugar por el Alemán, jugar en la universidad, salir campeones nacionales? Cuéntame un poco de ello. Mira, yo, bueno, como todo niño, lo primero que le pasan a uno es una pelota de fútbol. Yo también empecé con el fútbol. En esos años mi abuelo me llevó a una escuela que se abrió la filial oficial en Coronel del Colo-Colo. Yo soy fanático del Colo-Colo, hincha. De eso ando trayendo la camisa del Colo-Colo ahí. Soy hincha del Colo-Colo. Toda mi familia es Colo-Colo. Y obviamente mi abuelo me llevaba todos los sábados a entrenar a Colo-Colo, pero yo sabía que no tenía, la verdad que no me sentía jugar de fútbol, po. Nunca pude. Metía mis par de goles, me decían a jugar adelante, yo te estoy hablando cuando tenía 8 años, 7 años. Y claro, pues, yo tenía compañeros, los más grandes, ellos querían ser jugadores profesionales de fútbol. Yo iba porque mi abuelo me llevaba nomás. Eso en Lota. Eso en Lota, sí. Y entrenábamos en Schwager, que era en Coronel, ahí estaba la escuela. Ahí me dijo que voy a ser futbolista profesional. Viajé a Santiago incluso con la escuela de Colo Colo a Santiago, me llevaron, no sé por qué razón, pero según yo no era bueno. Y mi abuelo siempre le decía a todo el mundo que yo no era bueno. Y me llevaron, estuve en Santiago un tiempo, ¿cachai? Jugué allá igual, pero nunca me llamó la atención, nunca me llamó la atención. Y ahí cuando vuelvo, así dije, ya, ¿qué hago ahora? Con 10 años dije yo, ya, ¿qué hago? Y con mi abuelo, que siempre fue mi motor, mi abuelo materno, veíamos los partidos de los Chicago Bulls, de Jordan, que lo daban por TVN, 2 de la mañana en esos años. Entonces yo me quedaba a ver, ¡ay! Me encantaba, me encantaba, me encantaba. Y mi mamá un día para Navidad le dije, mamá, me regalaron los de básquetbol. Yo me dice, me regalaron los de básquetbol de los Chicago Bulls. Y en mi casa había una pared, justo que daba como para el living, y yo ahí, ¿qué? Y lanzaba. No sé hasta qué hora, pero me llegaban a retar. Y lanzaba. Y entré en el colegio, estaba en quinto año básico, y yo estuve en un colegio monja primero, después fui al salesiano, pero la monjita hacía básquetbol. Y yo fui. ¿Cachai? Al principio era el único, porque nadie más le llamaba la atención básquetbol. La monjita con su vestimenta no hacía un entrenamiento, pues. Ya, y yo empecé, oh, y ahí me encanté. Y yo me enamoré del básquetbol porque sentía que era yo, pues. Que la chuntaba al aro. Decía, puta, no hay arquero para empezar, pues. Pero tenés que chuntarle un aro de una distancia. Es un desafío súper grande, pues. Y para que la pelota entre al aro, tiene que primero calcular la fuerza, tenéis que ver a dónde mirar para que no se vaya para un lado, para el otro, la parábola. Entonces, era súper bonito. Y ahí empecé jugando. Después ya más grande, siempre tuve en mi cabeza que yo quería ser jugador de básquet. No sé de dónde lo saqué, pero siempre quise ser jugador y decía, no, yo voy a llegar más arriba, voy a llegar más arriba. Entrené mucho y la verdad que me metí al Guañapuché, ya en un club de Lota. Llevaba en esos años ya, a ver, estoy hablando del año 2000 más o menos, y este club se fundó como el 70 y tanto. ¿Cachai? Pedro Burgo, que era el entrenador, fui y le dije, mucha don Pedro, era muy amigo de mi familia, yo quiero jugar básquet. Ya me dijo, tenés que venir a entrenar tal día, entrenábamos 3 veces a la semana.
Y llegó un momento en que ya ahí me empecé a enamorar del básquetbol. O sea, lo veía como un deporte que no era para mí porque no soy alto, ¿cachai? No soy alto, no era rápido. Lo único bueno que siempre he tenido es la puntería. Yo siempre he tenido muy buena puntería, de doble, de triple, ¿cachai? Sí, siempre he tenido un lanzamiento muy, muy bueno, pero siempre me gustó y siempre trataba de sacar adelante, trataba de entrenar más para poder correr más que mi compañero de repente. Y así empecé a escalar. Llegó un momento en que ya en el equipo Lota, la verdad, dominaba, ¿no? Ya uno ¿Mm? ya sobresalía, entonces no había tanta competencia ni tanto para el equipo ni como para mí, po. Y ahí fue que, bueno, yo estudiaba en el Salesiano ya y tenía compañeros de colegio que ellos eran seleccionados chilenos en esos años y jugaban en los de Conce. Jorge Vázquez, ya en esos años, Rodolfo Neira, eran jóvenes que a los 16 años ya eran jugadores de básquet profesional, pues entonces yo los veía entrenar en el colegio y yo los veía y decía, oh, estos cabros realmente son muy buenos, decía yo, ¿cachai? Entonces, Y ahí, en ese momento, ya no destacabas como en Lota. no, pues obvio que no, pues no sabía ni darle bota a la pelota, pues, ¿cachai? Pero yo llegaba al lote y claro, pues, me la pasaban, pa, lanzaba, metía 20, 30 puntos en los partidos de la liga de Lota Coronel y yo sabía así que si me quedaba ahí no iba a ser jugador de básquet, pues, ¿cachai? Entonces empecé a buscar dónde poder jugar, dónde me podía ir a probar. Tuve una mala experiencia por un equipo X, ¿cachai? Llegué y el entrenador antes de verme me dijo que no. Antes de verme, sin ni no me alcancé ni a probar en las zapatillas. Creo que esa fue la decepción más grande que he tenido yo en mi vida, así como que más encima no era tan grande tampoco, de haber tenido 16 años, 17 años. Y salgo del colegio con mi bolso gigante y salí a las 4 y el entrenamiento del entrenamiento era como a las 8 de la noche. Todavía me acuerdo, llovía mucho, caminé el Salesiano hasta ese equipo y llego así a presentarme, pues digo, hola profesor, soy Vladimir, me gustaría probarme cómo es. Y todos mis amigos que jugaban ahí le decían, no, profe, si el Vladi juega o algo, lo podría ver. Y él fue un rotundo, no, así. No, es muy chico, no me sirve. Y él es más chico que nosotros, po, ¿cachai? Y a mí me daba como cosas, y en ese tiempo yo era de soporte, mamá. No, es muy chico, no me sirve. Obviamente, en ese momento yo no entendía, po, a 16 años que alguien te cierra las puertas así de una, más encima yo lo te jugaba harto, y yo quería jugar, pues, entonces, y fue un no, po. Y yo le decía, ya, pero pruébeme, pues déjeme hacer el entrenamiento, y no, y no hubo caso, po. Y me cerraron las puertas del club, y me quedé con mi bolso y todas mis zapatillas, y todo mojado para empezar. Y tenía que caminar de ahí a carreras con tu capela a tomar el bus de vuelta a la casa, po, para irme para Lota. Imagínate que yo creo que, sinceramente, yo creo que lloré mucho, yo creo. Yo lloré mucho, me acuerdo. Caminé más encima, llegué al bus todo mojado. Llegué a la casa y me va a decir, ¿qué te pasó? No, nada, mamá. Contar que ya después le conté al final. Estuve sin jugar, yo creo que varias semanas que no quería ver la pelota, que me sentía decepcionado. Sentía rabia porque alguien te cierra las puertas sin ni siquiera verte. Por último, que me se da la oportunidad de decir, te di la oportunidad, pero sé que no, Mm. no sirve. Y lo que más me dolió fue que me nombra unos par de clubes y me dice, mira, en esos clubes reciben a esta gente. Y yo entre mí dije, jamás voy a jugar por esos clubes. ¿Cachai? Jamás voy a jugar ahí. Ya pasó todo el tiempo y ahí vino el alemán, po. Ya el alemán, que era un club muy competitivo igual, pero que era amateur. Amateur porque no le pagaban a los jugadores, pero entrenaban como profesionales, así como es vieja escuela ahora. Y fui a una escuela de verano, le dije que quería entrenar escuela de verano, me dijeron que sí. Fucha, estuve todo el verano entrenando, ¿cachai? Y todo enero. En esos tiempos la escuela de verano era entretenidísima, porque yo me sentía basquetbolista porque tenía que salir de la casa muy temprano, me iba con el bolso, llegaba al club, me bañaba en el club, ¿cachai? Y entrenaba, ¿no? Era muy divertido. Y ahí conocí realmente cómo funcionaba el básquetbol, qué es lo que era el básquetbol de verdad. El básquetbol es mucha teoría, pues, no es Mm. solamente estarle para adelante, jugar, correr, no, tiene mucha técnica. Y ahí comencé con el alemán, ¿cachai? Pero esa primera instancia sí fue fea, fue muy fea. Y en alemán, ¿cómo fue la experiencia respecto ya a la competencia? Porque tú querías jugar, Sí, pues yo quería jugar, no no, jugaste.
No jugué tanto tampoco, pero sí tengo mis mejores recuerdos. Mis mejores recuerdos porque me hicieron crecer como persona, me hicieron crecer como jugador también, pues, o sea, todo lo que soy gracias a las inferiores que hice en ese gol, pero lo más simpático de todo esto es que yo no sé de dónde sacaba tanta. Yo creo que las ganas de uno, po, porque imagínate, yo ya tenía 17 años, yo creo, y todos mis compañeros jugaban, pues, jugaban, se sabían las jugadas, habían típicos ejercicios, que todo, un ejercicio que dura 10 minutos, que tienes que hacer cancha todo el rato, y el profe decía, ya, mínimo, no sé, po, 30 canchas. Y había un carro que hacía 40, 45, 50. Y yo los miraba y yo hacía 15. Y decía, chuta, estoy muy bajo. Entonces, y lo otro que en el juego igual, muy, muy, muy bajo. Entonces empecé a pedirle permiso a los otros profesores para entrenar con los más chiquititos, con los de primini. Entonces al final empecé a estar en el club de como las 3 de la tarde hasta el entrenamiento mío, que era a las 8 de la noche. Pasé mucho tiempo así, como 6 meses, un año creo yo así, entrenándose. Y claro, ahí yo quería jugar, pero yo quería ser parte de algo, ¿cachai? Siempre quise ser parte de algo, siempre quise pertenecer a un club deportivo con mi intención de jugar, de llegar a ser profesional o de acercarme lo que más podía a eso. Y en esos momentos, ¿qué te mantiene continuar en alemán sabiendo que prácticamente no jugabas? Eh, si yo lo veo ahora, eran mi perseverancia, mis ganas de querer lograrlo, eso era. El sueño estaba ahí, ¿cachai? Mi sueño siempre fue jugar básquetbol. Vivir del básquetbol, sí. Tenía como esa esperanza de unos niños de jugar, de tú hacer lo que más quieres, porque jugar. Obviamente en el camino uno se da cuenta que de repente no va a cumplir tu sueño, po. Y por más que uno entrene o le dedique tiempo a esto, no lo va a lograr, po. No todos llegan arriba, po. Pero sí yo quería llegar lo más lejos posible. Y me quedé, porque una, soy muy perseverante, ¿ya? Y lo otro que nunca me rendí, po. O sea, en mi cabeza no está el rendirse, aunque la cuesta esté muy alta, po. O sea, no existe eso, po, ¿cachai? Entonces sí, pues, pasé varios años en el alemán que no jugaba, po, que no jugaba. Y me acuerdo que mi primer campeonato fue la Sebastián Timmerman, que era un campeonato de un niño que era solamente para era como sub 17, una cosa así, sub 18 ahora. Pero en ese año se llamaba cadete y juvenil. Y me acuerdo que ahí tuve mi primer partido. Y claro, yo no jugaba. Tenía que ser sincero conmigo mismo y yo me daba cuenta que no jugaba, que me faltaba mucho básquetbol, me faltaba mucho entrenamiento. Pero siempre estuve, po, siempre estaba ahí, ¿cachai? Entonces, después ya pasamos al equipo adulto y yo dije, no, yo en el equipo adulto menos voy a jugar porque el equipo adulto que tenía Alemania esos años era la generación dorada del alemán porque había estado en los Domani, venían jugando muy bien, eran los mismos compañeros que tengo ahora yo, pero que en ese tiempo tenían 24 años, 22 años, yo tenía 17, 18. Pero le fui a decir al profesor que yo no quería jugar. Yo sabía que no podía jugar, pero quería entrenar. Profesor, déjeme entrenar, por favor, le decía. Y el profe, ya me dijo, entreno. Y yo entrenaba, po, y entrenaba a la par que ellos igual, de lunes a jueves, todos los días. Lo único que, claro, venía al campeonato de fin de semana y yo no estaba citado, obviamente. Y yo iba al partido. Y ahí estaba sentado mirando a mis compañeros. Y así me pasé mucho tiempo. Mucho tiempo. ¿Y qué es lo que me mantenía ahí? Era las ganas de vestir la camiseta de ellos, po, representar al alemán, de sentirme valorado por mí mismo primero, de que lo logré. Y después que, no sé, po, más que me viera mi mamá o todo, siempre fue por mí, po, siempre fue por yo verme ahí, ¿cachai? Porque yo veía a mis compañeros o veía a muchos jugadores en ese momento y decía, "Ah, qué manera de jugar, increíble". Y yo estoy años luz, ya, pero yo entreno con ellos, no importa, ¿cachai? Y después en el entrenamiento me tocaba marcarlo, po. Entonces, también eso fue muy bonito porque creo que eso a uno le da para la vida, po. O sea, la vida no es fácil. Y algo atípico, y lo conversamos detrás de cámara, que actualmente los niños y los padres, cuando llegan a un club y el niño no juega y el papá quiere que juegue, y si no lo ponen a jugar, lo sacan Se y frustra, se van a se otro va, lado y se frustran. se frustran. Los papás también tienen mucho que ver en esto. O sea, yo no tenía el apoyo de tener a mi mamá al lado que me dijera, no, sigue jugando, sigue jugando. Mi mamá jamás me dijo eso porque
Mi papá menos, no porque no quisieran, sino que ellos, sin decirme, sigue, me decían, peladito, ¿tenés entrenamiento, cierto? Sí, ya, pues anda a entrenar, ya, que esté. Siempre me preguntaron cómo estaba, mi mamá me esperaba de vuelta a entrenamiento con la comida para yo comer, porque yo obviamente no estaba en el plantel a lo mejor, pero yo comía lo mismo que había que comer un deportista, mucha proteína, entrenamiento, que siempre me preguntaban que cuando tenía partido, cómo estaba el entrenamiento, pero no tenía así alguien que me dijera, córtala, estoy puro perdiendo el tiempo. Nunca tuve alguien que me dijera eso. Pero los niños de hoy en día tienen muchos compañeros, o la sociedad en sí ahora a ti te hace, se ríen de los fracasos de los demás, po. O sea, sí, y me ha pasado, aquí lo he conversado con gente que de repente me dicen, sí, lo que pasa es que no juego. Niños que tienen que yo los veo que tienen un futuro enorme, dicen, sí, pero no juego, llevo 2 partidos sin jugar. Y yo digo, ya, y son 2 partidos, boludo. Sí, el que otro día jugué 2 minutos. Y ya, y esos 2 minutos los disfrutaste. No, ¿por qué no? Porque quiero jugar más. ¿Y cuándo vas a disfrutar entonces si esto es un juego? Le digo, claro, yo quería de repente entrar 50 segundos, 30 segundos, pero yo quería entrar esos 30 segundos. ¿Cachai? Ah, tú dices 30 segundos, ¿qué voy a hacer en 30 segundos? Pero para uno, para mí por lo menos, era lo más grande de la vida, lo más fantástico. O sea, y tengo casi 40 años y sigo vibrando. O sea, sigo, de repente hay partidos que juego 15 minutos, como hay otro que juego 30 y hay otro que he entrado 1 minuto. Y de repente me preguntan, oye, ¿y para 1 minuto? Y digo, sí, pero fue el mejor minuto, po. Trato de dar lo mejor, po. El profe sabrá por qué me mete 15, 20, 30, uno, pero uno tiene que estar preparado para lo que el profe en este caso necesite, po. Después de lo que es alemán, llegas a la universidad a estudiar la carrera de educación física y comienzas a representar a la Universidad de San Sebastián. Sí. Cuéntame cómo fue ese proceso donde finalmente Sí, llegaron a campeonar. sí, fueron mis mejores años. Y la verdad que llego a la Universidad de San Sebastián después de haber estudiado lo de Conce. Yo estudié kinesiología en la de Conce primero. Ya, nunca me gustó, pero estaba de moda. Entonces, por razones de la vida, llegué a estudiar kinesiología y nunca me gustó. Y me cambié a la San Sebastián. Y en la San Sebastián, ¿no? Primera vez que iban a entrar a la de sub, que era ahora ya la de sub grande en esos años, estoy hablando del año 2008. Y habían cambiado al entrenador. Y el entrenador que llegó ese año había sido profesor de la San Sebastián igual, había salido como 2 generaciones antes y me ubicaba a mí del alemán. Y justo pasó que llegamos como 4 o 5 jugadores del alemán a las pruebas. Llegaron 2 jugadores de la Universidad de Concepción, llegaron como 3 o 4 guachipatos. Entonces la verdad que el equipo eran como 12 o 13 que veníamos con una carrera ya jugando todo en contra, ¿cachai? Y todos los antiguos, la verdad que como que hubieron muchos que tuvieron que dar el paso costado porque llegamos todos nosotros y éramos todos de la misma edad. Entonces el profe le salió porque el proyecto era a largo plazo. El primer año salimos campeón, pero no estaba lo de Conce, ¿ya? El segundo año ya llegó la Universidad de Conce y nunca más salimos campeones. Y ese proceso igual fue bonito, fue reencantarme la verdad con el básquet en ese momento. Yo venía de una lesión de tobillo que había dejado de jugar como 6 meses, ¿cachai? Y estaba como volviendo a reencantarme con el básquet y el profesor Héctor, que trabaja en el Colegio Arauco, el Toto, me dio esa oportunidad, po, de volver a jugar básquet. De hecho, el proceso fue súper largo, habían como 80 jugadores, me acuerdo, en el gimnasio de la San Sebastián, y el profe te anotaba el correo, y por correo te tenía que llegar la cuestión a ti, po. Y me acuerdo que ya fuimos a la prueba, hicimos prueba, no, todo bien. Y el día antes no me llegaba el correo, po. Y a todos los demás ya le llegaba y decía, chuta, no quiere, decía yo, ¿qué voy a hacer? Yo quería jugar, ya, no importa. Y me iba para la casa y me encuentro el Toto. Y digo, profe, no me ha llegado el correo. Me dice, ¿en serio? Me dice, no, si te lo envié, quédate nomás si tú estás. Ah, listo, me volvió el alma al cuerpo. Y ahí también me pasó algo similar, pues. Primer partido no estaba citado porque obviamente estaba lejos del nivel que quería el profesor. Y habían 2 bases bastante buenas en esos años. Ya yo jugaba de base, de dos, que ahí andaba jugando. Pero justo se comenta que el base dice, no, yo no voy al partido mañana porque tengo otra actividad. Chuta, dije yo, ¿y cómo vamos a jugar con 11? Yo, yo llegué al partido, Sin estar citado. sin estar citado, llegué al partido, con mi mochilita con las cosas. Y el profesor me dice, Vladi, ¿andés con zapatillas? Me dice, ¿andés con tu equipo? Sí.
Ya lo que pasa es que no viene tanto. ¿Vístete? Sí, pues, profesor. Yo iba a eso, pues. Iba a eso, pues. Me vestí y todo. Entré el último cuarto, me acuerdo, digamos, entre el último cuarto, ¿cachai? Ganamos, no fue mi mejor juego, tampoco fue el más malo, pero lo disfruté. Y de ahí nunca más me dejaron de citar un partido. Solamente por estar. Solamente por querer estar al final. No es que, sí, me habían dejado afuera por algo deportivo, ¿cachai? Mi nivel estaba muy bajo de lo que de lo que él necesitaba, pero estaba lo otro, po, la responsabilidad, la entrega, el querer estar, ¿cachai? Entonces, citaba todos los partidos. De ese día empecé a jugar, tenía mis minutos, no eran grandes minutos, pero sí tenía muchos minutos. Y cuando fue yo creo que cuando alcancé mi mayor rendimiento en la universidad fue cuando llega Sandro. Sandro Figueroa llega a entrenarnos a nosotros, ¿cachai? Y yo con Sandro había tenido, justo el Sandro jugó una temporada por Alemán, para la Dimayor Centro Sur. Y como yo te contaba que entrenaba nomás, obviamente él me conocía, po. Y en su vocabulario me dice, oh, están llegando todos los malos. Y yo digo, bueno, Sandro, ya empezamos a juntar. Y yo ese año quería jugar por Alemán, la verdad. Tenía muchas ganas de jugar. Yo sentía que podía tener el nivel para jugar. Pero justo salió que necesitaban sus 23 y toda esta regla que ponen. Y el profesor, con su intención de no generarme expectativas, me dice, Vlad, sabes que para este año está complicado. Y digo, ya, profesor, no se preocupe. Y ahí yo me voy al alemán y me dedico a la universidad. Quería entrenar por la universidad y el alemán. Y me fue a donde Sandro, ¿no? Sandro, ya iba a entrenar por la U nomás, me quedo en la U, ya me dice, entrenado. Y ese año, claro, fue el mejor, pues Sandro me nombró capitán de la universidad. De hecho, ese año me nombró mejor jugador de la rama también, que me gané un 20% de beca deportiva. Y, y fue bonito todo lo que pasó ese año, pues la verdad que ahí me consolidé. El primer partido contra la Universidad del Biobío, de visita a nosotros, entro de titular y la verdad que el equipo volaba. Claro, tenía compañeros muy buenos al lado, pero alguien tenía que hacerlos correr a los chiquillos y eso la verdad que perdimos la final contra los de Conce. Sí, perdimos porque en ese tiempo Jorge Luis Álvarez ponía a Evandro en la final, ¿cachai? Ponía a todos los que jugaban la Di Mayor y la Liga, los ponía justo en la final. Entonces nosotros no teníamos nada que hacer contra ellos. Perdimos 3 finales seguidas, de las mismas características. Y fueron dolorosas esas pérdidas, muy dolorosas. Pero creo que esos 3 años fueron los últimos 3 años, de hecho, fueron mis mejores años como basquetbolista de la universidad, po. Se vivía mucho eso antes. No sé si ahora cómo estará, pero ser jugador de la universidad fue experiencia enorme. De hecho, clasificamos nacional. El mejor puesto que tuvimos fue en Conce, que quedamos como sexto, enfrentándonos a grandes universidades también, que tenían muchos jugadores de liga, ¿cachai? Y nosotros no teníamos jugadores de liga, porque nosotros éramos todos amateurs nomás, pues. Pero esas experiencias son las que a mí por lo menos me fueron marcando. Luego llegas a todo esto que vemos acá, el Maxi Basketball. Me comentabas de que en pandemia entrenaban por Zoom. Cuéntame un poco Sí, de esta etapa de pasar mira, a ser basquetbolista universitario, jugar por las ligas, por distintos equipos importantes, a ya ser profesor de educación física, a ser profesional, pero al mismo tiempo continuar jugando sí, básquetbol. mira, yo me retiro obligadamente, entre comillas, del básquetbol cuando me vine a Contulmo. Ya, el 2013 yo seguía haciendo un postítulo en motricidad infantil en la universidad, lo que me daba la posibilidad de poder seguir jugando, trabajaba en Lota, pero el 2014 me vengo a Contulmo a trabajar, ¿cachai? Yo fui jefe de deporte en Lota y me vine para acá de apoyo a la oficina de deporte, porque ya no tenía trabajo allá. Y me vengo para acá y aquí nadie me conocía, po. Y eso fue lo más divertido para mí, fue lo más rico. Nadie me conocía, nadie sabía quién era yo, ¿cachai? Fue como un retiro espiritual. Así lo tomé yo. Y después de eso llegué al Vial, que esto fue el 2018, mi gente, el 2014, no jugué hasta el 2017 más o menos, y llegué al Vial, pues. Y en el Vial jugué una temporada de Copa Chile, ¿cachai? Fue otra experiencia bien bonita porque ahí era un equipo armado para hacer jugar como profesional, ¿cachai? No teníamos nada de profesional, pero nos creíamos el cuento más de lo que éramos. Pero estuvo súper entretenido, el viajar, el jugar, el entrenar. Esa vez me tocó, yo viajaba todos los días a Conce. El lunes volvía, el martes volvía Desde Contulmo. de Contulmo a entrenar porque había dejado de jugar mucho tiempo, había engordado, entonces necesitaba jugar.
Y fue una experiencia súper bonita para mí. También eso marcó mi vida y mi carrera. Y ahí complementarlo como profesor, la verdad que era súper difícil porque estaba súper lejos. Pues, si 2 horas y media tienes para Concepción todos los días, ida y vuelta, ida y vuelta. eh, Fue complejo, pero no me arrepiento porque creo que los grandes sacrificios también a uno, no todo es fácil para uno. Pues, si fuera fácil, todo el mundo lo haría. Pues, ¿cachai? Típica frase, si fuera fácil, todo lo haría. Yo me pegaba el pique, po. Y después el fin de semana estaba ahí de nuevo jugando, viajando. Así que fue bonito. Y después, como te digo, llego al Maxi Basket porque Rodolfo Cáceres, que el Lopi él terminó su carrera en el alemán después. Yo siempre decía, ya, pues invítame a jugar, como, por favor, invítame a jugar. Yo lo llenaba de mensajes, de verdad. Ya, pues invítame historia que subía de básquet, invítame a jugar, por favor, no quiero jugar. Yo jugaba, llegó un momento que yo jugaba como por 6 equipos en entonces tenía partido el viernes, el sábado tenía 2 partidos, el domingo tenía 2 partidos más. Pero era porque no quería dejar de jugar. Pero yo quería estar en un equipo donde estuvieran mis amigos de chico, ¿cachai? Y todo. Y ahí nace esto que nace Vieja Escuela. Ya, y en Vieja Escuela llego, primero me invitan se juntaban los domingos a puro changuear, como dice uno. No, empezamos a changuear los domingos. Y estos se estaban preparando para el Nacional de Maxi que recién en el 2019, que era en Temuco. Y era más 35. Y me invitaron, pero yo ese tiempo tenía 34 años, no alcanzaba, me faltaba como un año, una cosa así. Pero entrenaba con ellos, pues. Y ahí después ya formamos Vieja Escuela Concepción, porque Vieja Escuela viene desde Santiago, desde Nicolás, que era un ex jugador del alemán también, y lo creó en Santiago con puros jugadores que habían jugado en el colegio alemán y en el club. Y después llegamos a Conce, nosotros dijimos, ya, pues nos vamos a ser ex alemanes, ¿por qué no tomamos la figura de Vieja Escuela igual y nos llamamos Vieja Escuela Concepción? ¿Cachai? Y ahí ya empezamos a jugar puro Maxi, pero al final nos dimos cuenta que el Maxi también ahora está de un nivel alto, ya, pero en esos años jugar con Maxi para nosotros era un poco más de muy bajo nivel, entonces empezamos a jugar con todo competidor, ¿cachai? Jugamos todo competidor. Y del 2019 que estoy en vieja escuela, pues no pretendo cambiarme de equipo, no pretendo irme, porque la verdad que el mismo profesor que tuve cuando era chico, el profesor Rodolfo Cáceres, el profe Jaime, fue mi profesor en cadete juvenil, me conoce desde muy niño. Mis compañeros de equipo, no todos, pero la gran mayoría que estamos en alemán me conocen de esos años, o sea, hace más de 20 años, pues. Bueno, y sobrevivieron lo que es Ah, y pandemia. la pandemia, que eso fue lo más entretenido, pues. Ahí me contaba ahí un poco Sí, como pues que mira, Dulmo era la base. sí, pues, imagínate que jugamos el 14 de marzo, el primer partido amistoso como vieja escuela, entre comillas. Lo jugamos en Coronel. Y el domingo 15 se acaba todo, po. Cierran todos los colegios, que es el cuarentena, todo encerrado. Y nosotros, cabros, no, ya si va a ser un mes nomás, típico, no, un mes y medio ya. Hasta llega un momento que el PF dice, oye, y si nos juntamos el Rodolfo con Nicolás, y yo siempre que están entrenando, yo salía a trotar con turno, estuvimos en fase 4 siempre, así que podía hacer todo. Y empezamos, oye, ¿por qué no entrenamos por Zoom? Ay, ¿cómo se hace eso por Zoom? Ya, empezamos. La primera clase me acuerdo con lo que teníamos. Algunos tenían bolsas, no sé, pues, de sacos de papa, otras astillas, me acuerdo. Y me acuerdo que así empezamos y yo entrenaba en el living de mi casa. Yo vivía con mi hija sola en ese momento. Y así que 1 hora le damos harto burpee, jumping jack. Y no era más grande que esto, pues entonces desplazamiento. Te juro que nosotros poníamos el reloj y andábamos por las 650 calorías del entrenamiento de 1 hora, pues. Quedábamos de verdad muy mal. Y eso lo empezamos a hacer lunes, miércoles y viernes, 3 veces a la semana. Nos juntamos, partimos como 4, 6, 20, un momento ya se juntaban los de Santiago igual, llegamos a ser 20 y tanto, 30 personas entrenando. Y ahí Era en pandemia. plena pandemia, yo creo que si no hubiese sido por eso, de verdad que por lo menos yo me hubiese vuelto más loco, o sea, porque de verdad que eso nos mantuvo con la esperanza de que en algún momento íbamos a volver a jugar, íbamos a volver a entrenar, ¿cachai? Y cómo habrá sido ese momento que teníamos lunes, miércoles y viernes entrenamiento Zoom, y los jueves teníamos reunión con el profe por Zoom. Y el profe hablaba todo lo táctico, lo técnico del club, y los sábados eran los sábados sociales. Nos conectábamos ahí y cada uno hablaba, ¿cachai? Las tallas que teníamos cuando éramos chicos. Y así pasamos gran parte de 2020 entrenando por Zoom. Yo me hice mi gimnasio a raíz de lo mismo, porque llegó un momento y dije, ya, si esta cuestión tenemos para largo.
¿dónde voy a entrenar? Así que me armé un espacio, compré máquina y me armé mi gimnasio. Y ahí todavía lo tengo, po. En algún momento dije, sí, lo voy a empezar a arreglar y ya no lo arreglé, po. La verdad que eso que después lo arreglo, no. Yo quería que no me boteara y que no me diera frío. Así que, pero fue el 2020 completo, el 2021 igual seguimos entrenando así por Zoom, pero ya estábamos presencial. Entonces teníamos un día presencial y un día Zoom. Que a mí se me acomodaba mucho porque yo estaba por acá, ¿cachai? Así que, pero esos recuerdos, la verdad, de pandemia, entrenando por Zoom, eh, nadie faltaba, pues, para empezar, nadie faltaba, o sea, era súper responsable, pasábamos asistencia, ¿cachai? Entonces, en algún momento decíamos ya, cuando logremos volver, los otro equipo recién va a estar entrenando, nosotros ya vamos a tener una base física, ¿cachai? Que nos va a dar para poder seguir corriendo, para poder seguir manteniéndolo. Bueno, y eso probablemente también fortaleció el grupo y finalmente lo lleva a hoy, 2025, ir a un mundial, salir Sí, segundo a obvio. nivel mundial. O sea, cuando uno mira para atrás la historia de nosotros como vieja escuela, eh, es lindo, pues rico. Imagínate que el primer entrenamiento presencial que tuvimos lo hicimos ahí en San Pedro del Valle. Hay una canchita chiquitita en San Pedro del Valle. Yo justo mi mamá vivía ahí y nos conseguimos a través de la Junta de Vecinos la canchita para entrenar. Llegamos 10, prácticamente por las Sí. distancias, ya. Y por los aforos llegamos 10 y el profesor. Después de eso nos fuimos a una cancha a Hualpén. Imagínate, po, pura cancha de cemento empezar. Y entrenábamos en Hualpén y nunca me voy a olvidar que un día llegamos un día martes, teníamos martes entrenamiento, imagínate un día martes a las 8 de la noche, yo me pegué el pique, ¿cachai? Y llegamos y la cosa de la luz estaba con candado. Entonces todos nos miramos y los chiquillos dijeron, ya, no tenemos que ir, decíamos. Y nos faltó, dijo, no, yo dejo la camioneta encendida para que podamos entrenar. Oye, pusimos los autos y entrenamos. A ese nivel, yo no sé si eso ya es algo de una locura, pero a ese nivel de amar esto, ¿cachai? De que yo me pego el pique de acá, llegar allá y no hay luz. Es horrible, porque ¿cachai? Los otros todos solucionando. Aparte era como el momento. Y de ahí ya pasamos a presencial el 2021, por ahí por el 16 de julio, 16, 17 de julio, a Bellavista. Que Bellavista abrió las puertas y podíamos entrenar, pero manteniendo distancia, ¿cachai? Con la típica mascarilla, así que pero claro, y después de eso nos lleva ahora el 2025 un mundial, a representar al club, a vieja escuela, a representar a un país, a una región también, y en mi caso a una provincia prácticamente, a una comuna, porque también, si bien yo nací y me crié en Lota, llevo 13 años ya en Contulmo, entonces me identifico mucho más con mi vida en Contulmo que con mi vida en Lota. Si bien está mi abuela en Lota, están mis familiares, pero mi vida en Contulmo ha sido mucho más gratificante para mí. Vladimir, tu historia, tanto lo que me has contado acá como lo que me contaste detrás de cámara, y te lo mencionaba, es mucho de perseverancia a pesar de que el contexto no se te fue favorable prácticamente nunca. Sin embargo, el hecho de perseverar te mantuvo y llegaste hasta donde llegaste hoy. De todo ese proceso desde pequeño y todo lo que has pasado hasta 2025, ¿cuál ha sido el momento más complejo tuyo en el básquetbol como jugador? Mira, como jugador, el más complejo ha sido poder tratar de mantenerme jugando. Eso ha sido lo más complicado. Eh, es súper difícil de repente rendir en todas las áreas que uno tiene, po. O sea, el básquetbol cuando era universitario, claro, yo estudiaba, iba al gimnasio y tenía que rendir. Después con los años ahora uno tiene un trabajo, soy papá, y aparte soy jugador y tengo que rendir, po, y uno tiene que rendir en todas las áreas que son todas importantes. Que para mí sea más importante el ser jugador, pero sí es complejo y te lo voy a contar a modo de confesión. eh, la verdad que en Suiza me pasaron ciertas cosas que yo hace años que no experimentaba. La verdad que estuve con crisis de pánico, ya muchas crisis de ansiedad. De hecho, en el equipo nadie supo hasta que llegamos a Chile, imagínate. Y fue complejo, po, porque viajé primero para jugar,
segundo para disfrutar, pero la mente la verdad que no me dejaba. No me dejó poder hacer mi trabajo en ese sentido tranquilo, de poder disfrutar el juego, de poder jugar a un nivel más alto, ¿cachai? Eh, ¿Qué pasaba por tu cabeza en ese momento? Porque la crisis de ansiedad se da por algo. ¿Qué te sí, decías? mira, yo creo que para empezar jamás había sentido un calor tan grande. Yo había estado en algunos países del Caribe, pero el calor en Lugano, de verdad que 40, 42 grados, eran sofocantes. Tanto dentro del hotel, más encima las primeras noches no teníamos aire acondicionado. Después llegó el aire acondicionado y dormíamos con el aire acondicionado a full todas las noches, no lo apagamos nunca. Pero tú salías y el aire era seco, así que seco. Eh, Según yo le eché la culpa a eso al principio, pero yo creo que fue la mezcla de todo. El haber entrenado tantos meses para atrás, ¿cachai? El, el golpe emocional de entrenar, de querer rendir, de querer estar a la par con tus compañeros, que son grandes personas y grandes figuras deportivas, fueron que a lo mejor me presionara más de lo normal. Eh, bueno, todo esto tuve que ir al médico, ¿cachai? Tuve con licencia, de hecho, después de la vuelta, porque no fue fácil manejarlo, po. Si no es por una pareja, bueno, por la esposa de un compañero de equipo, la verdad que no logro salir de esa crisis. Y que lo vine a comentar lo- 4 días antes de viajar, o sea, me aguanté muchos días pensando en que sí le iba, porque yo sufro crisis de pánico, porque la gente sepa igual, porque no todo, ¿cachai? Que es bonito, po. No todo es, sí, pues, ¿cachai? A mí me ven y todos me ven así, sí, este joven o este niño, este cabro, es risueño, es simpático, pero uno también tiene su, su problema, po. Yo a los 15 años que sufro crisis de pánico, ¿ya? Que se lo vine a comentar a mi mamá como a los 25. Eh, en- a- a- Antiguamente, cuando a ti te pasaba algo, te la comías solo, po, ¿cachai? Entonces, muchas veces yo creo que mis ganas de jugar y de perseverar también tienen que ir con ese tipo, que yo sabía hacer de todo, pero de repente entraba a la cancha y me pasaba algo. Y eso lo trabajé con una psicóloga deportiva, po. Y a ella le expliqué el 2020, junto en pandemia teníamos más tiempo, yo quería hacer, ya había jugado en el Vial, había tenido mis temporadas muy bonitas de básquet profesional, lo había disfrutado, pero en el vieja escuela yo quería jugar todos los partidos que se dieran, pues, y quería jugarlo bien, pues. Y yo sabía que serían campeonatos muy importantes, pues. Entonces quería hacerlo bien. Y estuve con ella trabajando todo el tema de lo que genera, a uno le genera el miedo a errar, como dices tú, eh, el miedo a perder un balón, ¿cachai? O el miedo a entrar a algún gimnasio. Entonces, eso ha sido lo más complejo, po. Ha sido súper complejo ahora, después de la licencia, después de la terapia con mi psiquiatra, ahora de tomar mis medicamentos, volver a retomar mi nivel, po, ¿ya? Entonces, yo creo que aparte de ser perseverante, de ser uno, claro, de querer, de querer, de querer, también detrás hay que todo lo dejamos de lado. Porque yo hago pesas, entreno, pero la parte física, po. Y entrenamos para ser más rápido, entrenamos para chuntar al aro, o entrenamos para tener más músculo, ¿cachai? Pero uno, cuando entrena la cabeza, cuando se preocupa de su salud mental, nunca, po. Entonces, yo creo que eso ha sido como lo más complejo que he tenido que vivir durante toda mi vida, pues al final vivo con esto hace mucho tiempo, entonces eso es complicado. Y yo creo que bueno, ahora la salud mental a nivel de país hay más recursos, se preocupan más, pero aún así el acceso a estos tipos de médicos sigue siendo muy caro. Entonces, si yo no tuviera el apoyo de mis papás, la verdad que no hubiese podido haberme tratado ahora último, po. Eh, Así que eso ha sido los procesos más complejos que yo he vivido, sí. Te comentaba antes de iniciar la grabación que parte de lo que es el nombre del podcast, Motivados, tenía que ver con, más que traer a gente que te dé ánimo, tenía que ver con la palabra motivación, que es básicamente dar un motivo, un porqué, con toda la experiencia que llevas, con todo lo difícil que ha sido para ti llegar a un alto nivel.
porque hubieron muchas barreras, te mantuviste cuando no tenías ninguna oportunidad absoluta de jugar. ¿Por qué te mantienes jugando? ¿Por qué continúas haciendo lo que haces y por lo que veo te sigue apasionando? Sí, la verdad que, mira, yo lo sigo haciendo porque nosotros entrenamos 1 hora y media y es el único momento de mi día o de mi vida que soy yo. ¿Cachai? El único momento donde soy yo contra mis compañeros con la pelota, pero soy yo. Donde sale la 1 hora y media que tengo para poder desconectar la cabeza, y volver a ser ese niño que tenía el sueño de llegar a ser jugador de básquetbol, a ser reconocido, ¿cachai? Entonces, bueno, ahora tengo más hijos, entonces al principio cuando jugaba era para que mi hija se acordara alguna vez que su papá jugó básquetbol. Después me acuerdo que nació mi sobrino, ya tengo que jugar tantos años más para que mi sobrino vea, tenga el modelo, para que él igual se motive, sea jugador de cualquier deporte, pero que vea que no le digan después, oye, tu tío sé que jugaba básquetbol, ya, no, que él me vea. Después nacieron mis otros hijos más chicos ahora y digo, ya, tengo que jugar para que ellos me lleguen a ver, porque obviamente con esto, con vieja escuela nosotros salimos mucho en el diario también. Con el mundial salimos mucho más, pero con vieja escuela siempre estamos ahí, entonces igual entretenido, que te vean, que te reconozcan, po. Pero sigo estando ahí porque me mantiene vivo, la verdad. Me siento vivo, me siento yo. Entreno, claro, todos entrenamos por un propósito. Siempre me han retado porque yo no entreno tanto para el básquet, las pesas. A mí me gustan las pesas para el verano. Si bien no tengo un gran físico, pero sí me gusta hacer pesitas y hago pesas. Eh, pero entreno básquetbol porque pertenezco a algo, porque me siento que represento a algo, represento a alguien. Y qué mejor que estar vigente a mis 39 años, que yo creo que no todo el mundo puede y tiene la oportunidad de jugar a un alto nivel a una edad ya que uno dice, ya, pues, córtala, pues, si ya tenéis 39 años, no soy el cabro chico que tenía 20 con el sueño de querer llegar más. O sea, si tú me preguntas hoy día, ¿cuál es mi sueño? Seguir jugando, quiero seguir siendo competitivo. ¿Hasta cuándo? No lo sé, eso sí que no lo sé. ¿Cuál ha sido el mayor aprendizaje que te ha dado el básquetbol en tu vida? Que la vida no es justa, el mayor aprendizaje de la vida no es justa para nadie, que por, por más que uno entrene, ¿cierto? Por más que uno se cuide la alimentación, por más que uno le ponga todo lo que esté a tu alcance, eh, no te premia, eso no te da un valor agregado para que tú digas, ah, sí, si yo hago todo esto voy a llegar al alto nivel. No, pues no todos llegan al alto nivel, pues. Pero el proceso igual es bonito, pues. Si bien, claro, yo cuento que cuesta todo eso, porque hay que aterrizar también a todas las personas que pueden ver esto, pues. Hay papás que lo pueden ver, hay jóvenes que lo pueden llegar a ver, hay niños, y que obviamente el deporte es lo más bonito que el mundo le puede pasar a uno, pero también tiene su lado B, po. Y uno tiene que estar preparado para el lado B, po, ¿cachai? Porque claro, en su cabeza de niño dice, sí, quiero ser jugador de básquetbol, quiero ser jugador de fútbol, o quiero ser médico, quiero ser ingeniero. Ya, pero ¿qué tengo que hacer para llegar a eso? ¿Cachai? Saltar tantas barreras, entrenar, estudiar, no sé. Y uno no sabe qué te depara la vida tampoco, po. Y menos cuando tú ni siquiera controlas el llegar al alto rendimiento, porque de repente al alto rendimiento llegas porque estás en tal equipo, eres más visible, pero de repente eres bueno y estás en otro equipo y no eres tan visible, po. Y ahí ya no vas a llegar, po. Y como te digo, me mantiene vivo, po. O sea, yo un día que no entrene, yo un día que no haga pesa, un día que no, que no entrene para el básquet solo, la verdad que yo lo veo como si no tomara desayuno. Creo que eso nos falta como sociedad también, pues, ver el ejercicio, que sí, ver el ejercicio, ver la actividad física, más que el deporte, ver todo lo que genera el entrenamiento de fuerza en las personas como un medicamento que es gratis, que no tienes que comprarlo en ninguna parte y que te da muchos beneficios, po. Son beneficios, pero cuantificables. Hay millones de estudios ahora que dicen que si tú haces entrenamiento de fuerza, tanto porcentaje más se te alarga la vida. ¿Cachai? Entonces, para mí eso es como tomar desayuno, que es algo vital, pues como almorzar.
Y eso me mantiene, la verdad, seguir jugando, seguir representando a mi equipo, seguir representando, no sé, a mi comuna a lo mejor, ¿cachai? Pero creo que lo más bonito que uno puede tener como papá, inculcarle a tu hijo que jueguen, que hagan un deporte, cualquiera el que sea, que no tiene para qué ser un jugador profesional, pero sí que haga algo desde muy chiquitito, pues, de la inferior, ojalá, pues, que vaya escalando todos los pasitos, pasitos, pasitos. Y que vive el proceso, como Sí, que mencionaste. viva en el proceso. O sea, mira, si tú me preguntas si me acuerdo todas las veces que he ganado, yo te voy a decir, sí, sé que yo he ganado, sí, pero me acuerdo todas las derrotas que he tenido. ¿Por qué? Porque en las derrotas uno aprendes, pues. Y aunque suene cliché esa frase, que la derrota tú aprendes, pues, sí, es verdad. Porque si tú ganas, 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 jamás va a ser un cambio, a lo mejor estás cometiendo errores y no te vas a dar cuenta porque estás ganando. Pero cuando uno pierde, recién dices, chuta, ¿por qué perdimos, po? ¿Cachai? Ah, ya faltó esto, sí, ya. ¿Qué podemos hacer diferente? Claro, uno juega básquetbol y somos un plantel de 14, 16 jugadores, sí, puede ser. Pero uno internamente también tiene que aportar el equipo, po, ¿cachai? Y eso interno uno lo tiene que hacer con uno, po. Lo tienes que conversar con alguien, puede ser tu entrenador o en este caso una psicóloga deportiva que ahora también 20 años atrás tampoco existían y ahora existen, po. Y la verdad que son personas que te ayudan mucho, mucho, mucho. Así como uno de repente tiene un profesor, un preparador físico, ahora también está la psicóloga. Y eso la verdad que ayuda mucho a los jugadores. Mucho, 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 mucho. Vladimir, parte de final de cada una de las conversaciones tiene que ver con que siempre pregunto qué me aconsejan o qué le aconsejaría a quien esté escuchando esto, desde tu experiencia, desde toda la perseverancia que has puesto en tener una vida lo más cercano a vivir ese sueño de ese niño y al mismo tiempo también ser súper concreto en mencionar de que evidentemente la vida no es fácil, el hecho de que uno quiera no significa siempre que va a poder, pero a pesar de ello, vivir el proceso y disfrutarlo. ¿Qué consejo podrías decirle a alguien que esté viendo este video? ¿Qué consejo le podrías dar, ya sea a nivel deportivo, ya sea a nivel de vida, desde lo que tú has vivido? Mira, lo primero que yo siempre, que lo dije en otra entrevista, el valor de la perseverancia. Yo creo que si uno no es perseverante, no puedes cumplir nada ni académicamente, ni socialmente, y menos deportivamente, po. Porque obviamente toda la gente que me ve sabe que no mido 1,90 ni 2 metros, yo mido 1,72. Entonces, pero sí me he destacado, po, ¿cachai? Sí tengo buenos recuerdos. Y el mayor consejo a un papá, mirándolo como papá ahora, es que apoyen a su hijo cualquier deporte, po. Que no sea solamente fútbol, no solamente básquetbol. Ahora hay un sinfín de deportes y ojalá los niños pasen por toda esa gama de deportes y que después, cuando ya tengan una edad más o menos madura, puedan decir, sí, yo me voy por esto. Que eso también es importante, mostrarle todo el abanico que pueda haber y que los papás sean papás y no entrenadores de su hijo. Que eso es lo otro, ya que lo acompañen en el proceso de estar ahí para cuando el niño llega triste porque jugó mal, estar ahí para felicitarlo porque jugó bien, pero no tomar esa como rienda de entrenador, de decirle, oh, yo necesito, ya, porque creo que ahí uno como papá puede confundirse. A lo mejor no lo practico mucho, yo creo que cuando mi hijo lleguen a jugar lo voy a tener entrenando, lo voy a tener ahí y le voy y la verdad que yo cacho que voy a hacer, no sé, hasta pesado a lo mejor, ¿para qué? Para que no tengan que pasar por las cosas que yo tuve que pasar a lo mejor. A los niños y a los jóvenes que están jugando ahora, creo que ahora es más fácil jugar básquet porque hay más equipos, hay más competencia. Ya aquí mismo Cañete, pues, está Juvenil, está Alianza, que están en los juegos federados, ya entonces pertenecen a la liga, a todas esas niñas y los niños, que lo más importante es que jueguen, pues. Lo más importante es jugar, es un juego. Después que uno, como, después que uno lo vea como que puedo vivir de esto, o me puedo destacar, que el entrenador diga, no, tenés que jugar de esta forma, sí, está bien, porque es una estructura, pues, es un deporte, estás compitiendo, pero que no se olviden nunca de jugar y que nunca se olviden de sonreír dentro de la cancha, que no se olviden de pasarle la pelota al compañero, porque si yo te la paso a ti y tú metes un gol porque estás más cerca del aro, somos dos felices. En cambio, si yo lanzo, soy yo feliz nomás, pues. Entonces, en el básquet uno no tiene que ser, es un juego de compañerismo, po, es un juego de roles también.
cada uno tiene que tener su rol muy importante. Pero el consejo es que sean perseverantes, que le pongan todo el empeño, por favor, siempre, que luchen por sus sueños, eso es verdad. Uno tiene que luchar por sus sueños. Tiene que tener metas claras, a corto plazo, ojalá. Después que cumple las metas a corto plazo, ya se vendrá una mediano. Y después que cumple la mediana, ya se vendrá una a largo plazo. Y yo creo que uno, aunque sea niño, yo creo que los deportistas tenemos algo que podemos hacer diferentes cosas al mismo tiempo. Uno puede ir creando objetivos, metas y obviamente entrenando para eso. No como queda otra. Y ver a los referentes que tenemos en el deporte. Pues, o sea, en el básquet ahora aquí en Chile tenemos buenos referentes. Pues. Ya está Franco Morales, que juega en el extranjero ahora. El C. Barrera, que está en el top del básquet europeo. Eh, tenemos a Diego Silva, está jugando en Venezuela, refuerzo. Este mismo niño Carrasco, que se fue a Argentina ahora. Entonces, tú ves la selección que va a jugar ahora en Valdivia. De los 12 creo que son 10 juegan en el extranjero. Lo único que están jugando aquí en Chile es el Chapa Suárez y Derrick Jones. Los demás todos juegan en el extranjero. Y si tú ves eso antes, era todo lo contrario, po. Todos eran jugadores chilenos de la liga local, po. Entonces eso también habla que ya ellos pudieron. Pero ¿por qué pudieron? Porque claro, se hicieron todo un camino, llegaron al camino. No todos van a llegar, pero yo creo que con mucha fuerza, con mucha perseverancia, sí se puede. Del lugar que uno sea, o sea, si están más lejos, claro, aquí Cañete con Tumbo estamos más lejos de Concepción, ¿cachai? Y lamentablemente las visorías de repente para las selecciones se hacen en Conce, en Temuco, Santiago. Y hay jugadoras que se van perdiendo. Pero hay una niñita aquí que estuvo preseleccionada, la niñita, ay, ¿cómo se llama la chiquitita esta? La Eh, Agustina. Agustina Ever, Sí. ya, ella, po. Imagínate que de Cañete tiene un futuro, pero tremendo por delante, po. Nosotros que seguimos básquetbol, hablamos de todo, de todo esto en el entrenamiento. Oye, ¿conocí a esta niña? Sí, sé que juega bien. La otra niña Lago, que también en Concepción juega muy bien. Entonces, ellas ya están haciendo algo, ¿cachai? ¿Qué pasos tienen que seguir? Pucha, seguir entrenando, seguir dejando cosas de lado. O sea, aquí uno como jugador también dejáis cosas de lado. Dejáis de lado de repente cumpleaños, ¿cachai? Mis compañeros, mis amigos, vamos a un típico, cuando esté en la universidad, vamos a carretear. No, no puedo, tengo que entrenar, mañana tengo partido. No, que tengo que entrenar, tengo partido, tengo que entrenar. Y así uno deja cosas de lado también, pues. Las cosas sociales de repente uno sí las deja de lado. Y las sigo dejando. Las sigo dejando por tener partido, por tener entrenamiento. Pero el mayor consejo es ese, que sean perseverantes, que luchen por sus sueños, que no luchen, que lo sientan con todas las ganas, pero los sueños no se cumplen solos. Nadie te dice, "Tin, hoy día vas a ser jugador de arco profesional". Pues no, vos tenéis que caminar, tenéis que correr, tenéis que saltar, y de repente vaya a chocar con una pared y tenéis que mover esa pared, po. Y eso no te lo da nada más que tú mismo, po. Porque ni tus papás te van a ayudar a echar esa pared abajo, ni tu compañero de equipo, sino que tú mismo, con tus ganas, con tu perseverancia. Quieres seguir jugando por muchos años más. Pero ¿cómo te gustaría que te recordaran? ¿Cómo que te gustaría que recordaran a Vladimir, basquetbolista? Oh, me mataste con la pregunta. Chuta, no sé. A mí, la verdad que me gustaría que me recordaran como basquetbolista, como una persona que lo disfrutó, que lo dio todo y que lo logró. ¿Cachai? Que perseveró y que a lo mejor no tenía que ser más grande, no tenía que ser el más rápido, pero aún así lo logró. Gracias a su perseverancia, gracias a su fuerza mental de repente, y sí lo logró. Así me gustaría que me recordaran, que sea así, que sea símbolo de perseverancia, de esfuerzo, porque en el deporte nadie te regala nada, es solamente tuyo. Y es lo que te comenté al principio, justo antes de grabar, que a quienes invito y quienes vienen acá y también quienes quieren venir acá, intento de que lo que digan Sí, lo hayan hecho. sí. Y parte de tu historia, lo que me comentaste y muchas más historias que me comentaste también, eh, lo que viviste es lo que eres y lo que dices, y estos consejos no es porque suena bonito, sino que No, porque
hay respaldo, y ese respaldo es ese trabajo y ese camino que tuviste que vivir. Te agradezco mucho este tiempo, de verdad. Espero que quienes puedan ver este capítulo lo puedan disfrutar, sobre todo los basquetbolistas. Y nada, agradecerte por este espacio y por contarme un poco de la historia. No, yo la verdad que te agradezco a ti, porque cuando vi un capítulo dije, oh, me gustaría ir a hablar, dije yo la verdad. Creo que son pocos los espacios que hay de repente para personas que son deportistas y que puede ser tu vecino, puede ser tu profesor o puede ser alguno que viste por la calle. Y creo que nosotros aquí en estas comunas podemos ser ejemplo para otros niños que a lo mejor estén decayendo en el deporte, a lo mejor dicen, no, no lo voy a lograr, o a lo mejor para ese niño que sí quiere, pero ve que no tiene muchas condiciones de repente, y dice, bueno, tengo que seguir trabajando, ¿no? Así que yo de verdad agradezco tu profesionalismo, agradezco este espacio que está hermoso, ¿ya? Sí, de verdad está muy hermoso. Y nada, pues invito a toda la gente que ojalá les guste la entrevista, les guste lo que hemos contado. Faltaron un montón de cosas por contar. Hay una anécdota muy buena que la quiero contar antes para que la verdad sé que mis compañeros se van a reír. Hubo un tiempo que no sé por qué razón yo me perdí en la bandeja solo. Y esto fue hace muy poquito. Pero solo. O sea, yo la robaba un rebote, partía solo, no iba nadie tras mío. La perdía. Al principio me frustraba mucho. Decía, pero ¿cómo no puedo? Incluso cuando entreno, por la mano derecha me pierdo la bandeja solo entrenando. Por la izquierda no tengo problema. Y yo soy derecho. Entonces llegó un momento que ya ni siquiera quería hacer bandejas. ¿Cachai? El nivel de ir solo y tenés que hacer una bandeja nomás y no querer hacerla porque te la vas a perder, de que no me tiren el pase, por favor. De repente, como que corría y como que me quedaba. Yo pudiendo haber sacado ventaja. Y le pusimos la gran Vladi. ¿Cachai? Ahora, cada vez que alguien se pierde una bandeja, decimos, esa es la gran Vladi. Y ha quedado así, te juro, pero ya la conoce varias gente porque el Mauricio que es de Valdivia también la tira en talla allá en Valdivia. Oh, esa es la gran Vladi. De repente vamos a cualquier partido. Oh, mira, se mandó 3 gran Vladi hoy día. Entonces, la verdad que esas tallas así también son bonitas, pues, obviamente, no me puedo andar perdiendo la bandeja cada rato, pero en los campeonatos, en los partidos, siempre esperamos que alguien la haga. Y cuando la hace, siempre decimos, oh, hiciste la gran Vladi. Y en el equipo ya está como ahí, como que ya da miedo incluso. ¿Quién va a hacer la gran Vladi hoy día? Digo yo, ¿quién la va a hacer? ¿Quién va a ser famoso? Así que eso, pues, le mando, aprovecho de mandarle un saludo a mi equipo, a Vieja Escuela, a todos los que han estado en Vieja Escuela igual en algún momento, que ya llevamos 6 años con esto y algunos se han ido por cosas personales, otros laborales. Así que de verdad que a todos los que vean esta entrevista, a mis compañeros de la universidad, a todos los que han, por todo el equipo que he pasado, de verdad que siempre he tratado de dejar una huella de ser buena persona también, porque eso es muy importante. Así que le mando un saludo a Contulmo, a Cañete, igual que sé que hay harta gente que lo va a ver, a mi familia obviamente, a mis papás, a mi mamá, a mi hermano, a todos mis hijos, ya, que los amo mucho, a mi abuela. Así que nada, pues eso, muchas gracias por estar acá. No, gracias. Encantado, de verdad. Me sumo a cualquier otro proyecto que tenga en mente, así que feliz. Perfecto. Capítulo entonces con Vladimir terminado. Muchas gracias.